Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este nuevo ciclo de ponencias en el marco del Congreso por el 50º aniversario del Hospital Universitario de Coro, Dr. Alfredo Van Grieken, Innovaciones Diagnósticas y Terapéuticas en Medicina Interna. Quien les habla, la doctora Bexabeth Toyo, especialista en nefrología, adjunta al Servicio de Nefrología y Diálisis Dr. Elides Salas del Hospital Universitario de Coro. Es un placer para mí, una vez más, encontrarme delante de todos ustedes para presentar este tema, un tema muy interesante en el área nefrológica. Hoy hablaremos acerca de la evolución en el diagnóstico de la nefritis lúpica. Ya entrando en el tema propiamente dicho, es importante que recordemos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida. Los heterogéneos síntomas de la enfermedad hacen muy difícil su caracterización, pues no existen los mismos patrones entre ellos. Es una enfermedad multisistémica, puede afectar cualquier órgano: el pulmón, el cerebro, la piel, el riñón, y existe una amplia variabilidad clínica que afecta a cualquier sistema. La prevalencia del lupus eritematoso sistémico es muy variable dependiendo de la zona geográfica, yendo desde apenas 1 por cada 100.000 habitantes en Europa, específicamente en la población danesa, hasta 8.7 por cada 100.000 habitantes en América Latina. Es importante que sepamos que la población latinoamericana, especialmente la población del sur, se encuentra mucho más afectada por el lupus que otros países de la región latinoamericana. Hablando geográficamente, sabemos que existe una versatilidad en la presentación inicial de todos estos pacientes con lupus eritematoso, de tal manera que en los pacientes europeos hay mayor manifestación cutánea, en cambio que los pacientes africanos y los latinos suelen presentarse con mayor frecuencia la manifestación renal. Dentro de los órganos que comúnmente más se encuentran afectados en el lupus son los riñones, específicamente en un 60%. Adicional a esto, también está descrito que entre el 25 a 30% de los pacientes que se diagnostican con lupus tienen una manifestación renal al momento del diagnóstico. Entonces, esto nos hace saber que en la mayoría de los casos, los pacientes que se diagnostican con lupus, sus síntomas iniciales son síntomas renales. Como pueden observar en la lámina, la manifestación de la nefritis lúpica varía dependiendo de las regiones. Por ejemplo, como lo pueden observar acá, en Estados Unidos y Canadá existe una incidencia de nefritis lúpica que va desde el 4.8 al 78.5%, seguido de Europa entre un 25 a 91%, esto sabiendo que hay regiones europeas con población mayormente negra que tienen mayores manifestaciones renales del lupus eritematoso sistémico. En Australia va alrededor de 19 a 63%, y en la región más próxima a nosotros de Latinoamérica, como en Colombia, de 50 a 55% de los pacientes diagnosticados con lupus adultos tienen manifestaciones de nefritis lúpica, y hasta un 75% en la población infantil. La fisiopatología de la nefritis lúpica, al igual que el lupus eritematoso sistémico, es muy heterogénea y es consecuencia de la interacción entre factores genéticos, factores ambientales y factores sociodemográficos. Se puede presentar desde una nefritis silente hasta un síndrome nefrótico con deterioro del filtrado glomerular. En la nefritis lúpica hay una enorme expresión racial
que va a condicionar a la aparición de esta nefritis. En un estudio norteamericano se encontró que la incidencia de la nefritis lúpica y la evolución a enfermedad renal crónica terminal en los hispanos es de alrededor de 43%. Asimismo, que tanto los africanos como los hispanos desarrollan una enfermedad más severa y de peor evolución, con una caracterización histológica en formas proliferativas y en niveles mucho más elevados de creatinina y de proteinuria al momento del diagnóstico. Se estima que alrededor de entre 5 a 25% de esta población diagnosticada con nefritis lúpica presenta entre los 5 a 10 años de posterior al diagnóstico de la nefritis lúpica una mortalidad mucho más elevada. De todo lo que hemos venido explicando, nos podemos dar cuenta de que la nefritis lúpica se desarrolla en individuos con una desafortunada combinación de variantes genéticas que predisponen y comprometen el mantenimiento de la tolerancia inmunitaria, la formación de inmunocomplejos que se acumulan en las diferentes estructuras renales como la membrana basal glomerular, las células mesangiales y especialmente en los podocitos, llevan a la formación de productos de inflamación que son las que llevan a la infiltración, a la lesión intrarrenal y al desarrollo de proteinuria. En el caso de los adultos, pierden continuamente los podocitos, los cuales no son reemplazados, lo que lleva inicialmente a una glomerulosclerosis focal global. Esta es una causa de envejecimiento y un solo episodio de nefritis lúpica en los primeros años, incluso si está bien tratado y controlado, puede llevar a una pérdida significativa de los podocitos y de las nefronas, que es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de enfermedad renal crónica terminal y de mortalidad. Evidentemente, la actividad de la nefritis lúpica no controlada va a acelerar la pérdida de las nefronas y va a llevar a la consecuente enfermedad renal crónica terminal de aparición temprana o a la muerte de los pacientes. Dada la hipertrofia que se produce en las nefronas restantes, la tasa de filtración glomerular sobreestima significativamente el número de las nefronas existentes. Esto implica que una creatinina levemente aumentada, pongamos un ejemplo de aproximadamente 1.3 miligramos sobre decilitros, que representa aproximadamente para un adulto una tasa de filtración glomerular de 45 ml minuto, puede ser generada por un 35% de las nefronas originales, es decir, una pérdida más avanzada de la masa renal. En tal sentido, se entiende que lo que se toma como un predictor en la actualidad, como la proteinuria y el sedimento urinario, no refleja el número de nefronas existentes para el paciente en el momento del diagnóstico. Hablando de las manifestaciones clínicas de la nefritis lúpica, podemos encontrar estas tres principales, que son la proteinuria, el sedimento urinario activo y la lesión renal. Hablando de la proteinuria, debe estar presente para el diagnóstico de la nefritis lúpica. Se presentan el 50% con proteinuria en rango nefrótico y el otro 50% asociado a un síndrome nefrótico establecido. En estos últimos, el riesgo es mayor y se va a asociar a la hipercolesterolemia y a la trombosis de la vena renal. El sedimento urinario activo va a estar dado por la presencia de 5 leucocitos o eritrocitos, es decir, una piuria o hematuria aislada, especialmente en presencia de albuminuria, es indicativo de una nefritis lúpica. La lesión renal va a estar principalmente dada por la disminución del filtrado glomerular y el aumento
de la creatinina sérica. Hablando sobre el diagnóstico de la nefritis lúpica, es importante que tengamos en cuenta que el curso característico de la nefritis lo constituyen episodios de brote de la enfermedad seguidos de un periodo de quiescencia. Es sumamente importante a la hora de evaluar al paciente valorar no solo el compromiso renal, sino también el compromiso sistémico. Puede ser desde el punto de vista del sistema nervioso central, el punto de vista cardíaco, hematológico, pulmonar. Y para esto, la herramienta más accesible para nosotros es la escala del Ehlers-Danlos. Los criterios diagnósticos para la nefritis lúpica, dados por el Colegio Americano de Reumatología y las recomendaciones de la Liga Europea contra el Reumatismo, junto con la Asociación Renal Europea y la Asociación Europea de Diálisis y Trasplante, se definen como la presencia de proteinuria persistente mayor de 500 miligramos en 24 horas o 3 cruces en una muestra de orina ocasional, o la presencia de cilindros celulares, pueden ser hemáticos, granulosos, tubulares o mixtos, para lograr hacer un diagnóstico de la nefritis lúpica. Si bien la clínica y los laboratorios orientan al diagnóstico de la nefritis, la biopsia renal da la certeza y permite la caracterización de la enfermedad, es decir, que posee un valor diagnóstico, un valor pronóstico y evidentemente también un valor terapéutico. La biopsia renal es el estándar de oro para el diagnóstico de la nefritis lúpica. Está indicada ante la sospecha de compromiso renal, dado por proteinuria que esté confirmada mayor o igual a 0.5 gramos en 24 horas, un sedimento urinario activo, dado por microhematuria, leucocituria, cilindruria o ante el cambio del curso clínico evolutivo de la nefritis. Su pronta realización está asociada con un mejor pronóstico a mediano y también a largo plazo. La nefritis lúpica se describe patológicamente utilizando la nomenclatura de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Sociedad de Patología Renal. Este sistema va a clasificar la nefritis lúpica en la biopsia renal de acuerdo a varios factores. Al sitio donde se encuentran acumulados los complejos inmunes, a la presencia o ausencia de la proliferación mesangial o endocapilar, a la extensión general de la afectación glomerular, que puede ser focal o difusa, a la lesión glomerular, que puede ser global o segmentaria, y si la lesión glomerular está activa, es decir, inflamatoria, o es crónica o esclerótica. La que comúnmente es más biopsiada es la nefritis lúpica clase 3. Como ya hemos mencionado, y aunque contamos con diferentes herramientas como el estudio del sedimento urinario, la biopsia renal, el estudio de la proteinuria, entre otros, aún hay ciertas fallas para poder controlar la progresión y predecir los brotes renales. Es ideal la búsqueda de un biomarcador que sea específico para poder predecir la progresión de esta enfermedad. Un biomarcador ideal, como lo pueden observar aquí en la lámina, tiene diferentes características. Debe de ser específico, correlacionar la actividad-daño, debe ser eficiente, superior a los parámetros que ya están establecidos actualmente, que nos ayude a medir la severidad y fácil de realizar. El diagnóstico y tratamiento oportuno nos van a ayudar a disminuir las secuelas a largo plazo, mejorando la calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad, con un impacto que va a ser realmente positivo en la morbimortalidad de estos pacientes. Y aunque se han estudiado diferentes biomarcadores, ninguno ha sido estandarizado para la práctica
clínica actual, que es lo que se desea para poder predecir oportunamente y tratar adecuadamente a estos pacientes. Ya para finalizar este tema, quiero dejarles como conclusión de que a pesar de la mejoría general en la atención de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y a un aumento de las tasas de supervivencia de la nefritis lúpica de 5 y 10 años, su pronóstico sigue siendo insatisfactorio, especialmente hablando de ciertos grupos étnicos como los hispanos. Para mejorar el pronóstico y lograr avances en la evolución del diagnóstico, deben desarrollarse nuevas técnicas que permitan evaluar el inicio temprano de la actividad y de la enfermedad renal o su recaída, posibilitando así el inicio de un manejo oportuno. El diagnóstico tardío de la nefritis lúpica se asocia a una mayor frecuencia de enfermedad renal crónica terminal y de inicio de terapias de reemplazo renal. Como se mencionó ya en láminas anteriores, los indicadores de laboratorio actuales carecen de la capacidad para diferenciar si es una actividad o el daño renal ya está establecido, que es un marcador cardinal para la planificación de una estrategia de tratamiento. Espero que este tema les haya servido de mucho, espero que lo puedan aprovechar y que lo lleven en sus mentes para el estudio y su nutrición como residentes, no solo los de nefrología, sino los de todas las áreas del hospital. Muchísimas gracias por su atención.